Capítulo 21. Flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio, la circulación coronaria y la cardiopatía isquémica. En este capítulo plantearemos 1. El flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos y 2. El flujo sanguíneo arterial coronario hacia el corazón. La regulación de cada uno de estos tipos de flujo sanguíneo se consigue principalmente mediante el control local de la resistencia vascular en respuesta a las necesidades metabólicas del tejido muscular. Además, se habla de la fisiología de otros aspectos relacionados, como 1. El control del gasto cardíaco durante el ejercicio, 2. Las características de los ataques cardíacos y 3. El dolor de la angina de pecho. Regulación del flujo sanguíneo en el músculo esquelético en reposo y durante el ejercicio. El ejercicio extenuante es una de las situaciones más estresantes a las que se enfrenta el sistema circulatorio normal, debido a que la masa corporal de músculo esquelético del organismo es muy grande y toda ella necesita grandes cantidades de flujo sanguíneo. Asimismo, el gasto cardíaco debe aumentar entre 4 y 5 veces con respecto a lo normal en una persona que no es deportista, o entre 6 y 7 veces en un deportista bien entrenado para satisfacer las necesidades metabólicas de los músculos en ejercicio. Velocidad del flujo sanguíneo a través de los músculos. Durante el reposo, el flujo sanguíneo a través de músculo esquelético es de 3 a 4 ml/min/100 g de músculo. Durante el ejercicio extremo del deportista bien entrenado este flujo sanguíneo puede aumentar 25 a 50 veces, hasta 100 a 200 ml/min/100 g de músculo. En los músculos del muslo de deportistas de resistencia se han llegado a medir valores máximos de flujo sanguíneo de hasta 400 ml/min/100 g de músculo. Flujo sanguíneo durante las contracciones musculares. En la figura 21.1 se muestra un registro de los cambios de flujo sanguíneo en los músculos de la pantorrilla de una persona durante el ejercicio muscular rítmico intenso. Obsérvese que el flujo aumenta y disminuye con cada contracción muscular. Al final de las contracciones el flujo sanguíneo se mantiene muy alto durante algunos segundos, pero después vuelve gradualmente a la normalidad durante los minutos siguientes. Figura 21.1 Efectos del ejercicio muscular sobre el flujo sanguíneo en la pantorrilla durante una contracción rítmica enérgica. El flujo sanguíneo fue mucho menor durante las contracciones que entre elas. Modificado de Barcroft H. Dornhorst S.E. The blood flow through the human calf during rhythmic exercise. J. Fisiol. 109, 402, 1949. La causa de este flujo menor durante la fase de contracción muscular del ejercicio es la compresión de los vasos sanguíneos por el músculo contraído. El flujo sanguíneo puede detenerse casi completamente durante la contracción tetánica intensa, que provoca la compresión mantenida de los vasos sanguíneos, pero al hacerlo se provoca el debilitamiento rápido de la contracción. Durante el reposo algunos capilares musculares tienen un flujo sanguíneo pequeño o nulo, pero durante el ejercicio extenuante todos ellos se abren. Esta apertura de los capilares durmientes disminuye la distancia que deben recorrer el oxígeno y otros nutrientes desde los capilares hacia las fibras musculares que se contraen y, a veces, contribuye a un aumento de 2 o 3 veces de la superficie capilar a través de la cual el oxígeno y los nutrientes difunden desde la sangre a los tejidos. El enorme incremento del flujo sanguíneo muscular que se produce durante la actividad del músculo esquelético se debe principalmente a los agentes químicos que actúan directamente sobre las arteriolas musculares, provocando su dilatación. Uno de los efectos químicos más importantes es la reducción del oxígeno en los tejidos musculares. Cuando los músculos están activos, usan el oxígeno rápidamente, disminuyendo la concentración de oxígeno en los líquidos tisulares. A su vez, se produce la vasodilatación arteriolar local porque las paredes arteriolares no pueden mantener la contracción en ausencia de oxígeno y porque la deficiencia de oxígeno provoca la liberación de sustancias vasodilatadoras. La adenosina puede ser una importante sustancia vasodilatadora,
pero los experimentos han demostrado que incluso la perfusión de cantidades enormes de adenosina directamente en la arteria muscular no puede aumentar el flujo sanguíneo en la misma medida que durante el ejercicio intenso, ni mantener la vasodilatación en el músculo esquelético durante más de unas 2h. Por fortuna, quedan otros factores vasodilatadores que continúan manteniendo el flujo sanguíneo capilar aumentado mientras continúe el ejercicio, incluso después de que los vasos sanguíneos musculares se hayan vuelto insensibles a los efectos vasodilatadores de la adenosina. Estos factores son 1. Iones potasio, 2. Trifosfato de adenosina, ATP, 3. Ácido láctico y 4. Dióxido de carbono. Aún no conocemos cuantitativamente la importancia de cada uno de estos factores en el incremento del flujo sanguíneo muscular durante la actividad muscular. Este tema ya se comentó con más detalle en el capítulo 17. Control nervioso del flujo sanguíneo muscular. Además de los mecanismos vasodilatadores tisulares locales, los músculos esqueléticos están provistos de nervios vasoconstrictores simpáticos y, en algunas especies animales, también nervios vasodilatadores simpáticos. Nervios vasoconstrictores simpáticos. Las fibras nerviosas vasoconstrictoras simpáticas segregan noradrenalina en sus terminaciones nerviosas. Cuando se alcanza la activación máxima, este mecanismo puede disminuir a través de los músculos en reposo hasta tan solo la mitad o un tercio de lo normal. Esta vasoconstricción tiene una importancia fisiológica para atenuar los descensos de presión arterial en el shock circulatorio y durante otros periodos de estrés, cuando puede ser incluso necesario aumentar la presión arterial. Además de la noradrenalina segregada en las terminaciones nerviosas vasoconstrictoras simpáticas, la médula de las dos glándulas suprarrenales también segrega grandes cantidades de noradrenalina e incluso más adrenalina en la sangre circulante durante el ejercicio extenuante. La noradrenalina circulante actúa en los vasos musculares provocando un efecto vasoconstrictor similar al provocado por la estimulación directa de los nervios simpáticos. No obstante, la adrenalina tiene un ligero efecto vasodilatador porque excita más los receptores adrenérgicos de los vasos, que son receptores vasodilatadores, que los receptores alfa, que son vasoconstrictores, especialmente cuando se activan por noradrenalina. Estos receptores se comentan en el capítulo 61. Durante el ejercicio se producen tres factores principales que son esenciales para que el sistema circulatorio pueda aportar el enorme flujo sanguíneo que necesitan los músculos, y son 1. La activación del sistema nervioso simpático en muchos tejidos con efectos estimuladores consecuentes sobre la circulación, 2. El aumento de la presión arterial y 3. El aumento del gasto cardíaco. Al inicio del ejercicio las señales se transmiten no solo desde el cerebro hacia los músculos para provocar la contracción, sino también hacia el centro vasomotor para iniciar una descarga simpática en otros muchos tejidos. Simultáneamente, se atenúan las señales parasimpáticas hacia el corazón. Por tanto, se consiguen tres efectos circulatorios principales. En primer lugar, el corazón se estimula simultáneamente con una frecuencia cardíaca mayor y un aumento de la función de bomba, como consecuencia de la estimulación simpática del corazón más la liberación de la inhibición parasimpática normal en ese órgano. En segundo lugar, la mayoría de las arteriolas de la circulación periférica se contraen con fuerza, excepto las arteriolas de los músculos activos, en los que la vasodilatación es muy importante por los efectos vasodilatadores locales que se producen en ellos, como ya hemos comentado. Es decir, el corazón se estimula para aportar el aumento del flujo sanguíneo que necesitan los músculos, mientras que, al mismo tiempo, se reduce temporalmente el flujo sanguíneo que atraviesa la mayoría de las zonas no musculares del organismo, con lo que prestan aporte de sangre hacia los músculos. Este proceso supone hasta 12L/min de flujo sanguíneo extra hacia los músculos, lo que es muy importante cuando se piensa en una persona que corre durante toda su vida. Un aumento de la velocidad de la carrera, aunque sea pequeño, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Dos de los sistemas circulatorios periféricos, los sistemas coronario y cerebral, se mantienen al margen de este efecto vasoconstrictor porque ambas zonas tienen una escasa inervación vasoconstrictora, por fortuna.
porque ambos son tan esenciales para el ejercicio como lo son los músculos esqueléticos. En tercer lugar, las paredes musculares de las venas y de otras zonas de capacitancia de la circulación se contraen potentemente, lo que aumenta en gran medida la presión media del llenado sistémico. Como aprendimos en el capítulo 20, este efecto es uno de los factores más importantes que favorecen el aumento del retorno de sangre venosa hacia el corazón y, por tanto, el incremento del gasto cardíaco. La estimulación simpática puede aumentar la presión arterial durante el ejercicio. Un efecto importante del aumento de la estimulación simpática en el ejercicio consiste en aumentar la presión arterial. Este aumento de la presión arterial es consecuencia de muchos factores estimuladores como son, 1. La vasoconstricción de las arteriolas y pequeñas arterias en la mayoría de los tejidos del organismo, excepto en el encéfalo y en los músculos activos, incluido el corazón. 2. Aumento de la actividad de bombeo del corazón. Y 3. Un gran aumento de la presión media del llenado sistémico causado principalmente por la contracción venosa. Estos efectos, actuando en conjunto, casi siempre aumentan la presión arterial durante el ejercicio. Este aumento puede ser de tan solo 20 mmHg o hasta de 80 mmHg, dependiendo de las condiciones en las cuales se realice el ejercicio. La respuesta nerviosa simpática se produce, aunque las condiciones del ejercicio sean tensas, siempre que se usen solo algunos músculos. En los pocos músculos activos se produce vasodilatación, pero el efecto es principalmente la vasoconstricción en todo el organismo y a menudo el incremento de la presión arterial media llega hasta 170 mmHg. Esta situación podría producirse en una persona que está de pie en una escalera y clava un clavo con un martillo en el techo. La tensión de la situación es evidente. Por el contrario, cuando una persona realiza un ejercicio masivo que implica a todo el organismo, como correr o nadar, el aumento de la presión arterial a menudo es de solo 20 a 40 mmHg. Esta falta de aumento de la presión es consecuencia de la vasodilatación extrema que se produce simultáneamente en grandes masas de músculo activo. ¿Por qué es importante el aumento de la presión arterial durante el ejercicio? Cuando los músculos se estimulan al máximo en un experimento de laboratorio, pero sin permitir que aumente la presión arterial, el flujo sanguíneo muscular raramente aumenta más de 8 veces. Aún así, sabemos por los estudios que el flujo sanguíneo de los corredores de maratón puede aumentar desde tan solo 1L/min en todo el organismo durante el reposo hasta más de 20L/min durante la actividad máxima. Por tanto, está claro que el flujo sanguíneo muscular puede aumentar mucho más de lo que se consigue en el sencillo experimento de laboratorio que hemos comentado. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente, que la presión arterial aumenta durante el ejercicio normal. Supongamos, por ejemplo, que la presión arterial aumenta un 30%, un incremento habitual durante el ejercicio intenso. Este incremento del 30% provoca que una fuerza un 30% mayor empuje la sangre a través de los vasos del tejido muscular. Sin embargo, no es el único efecto importante, la presión extra también estira las paredes de los vasos, y este efecto, junto con los vasodilatadores liberados localmente y la alta presión sanguínea, puede aumentar el flujo muscular total a más de 20 veces por encima de lo normal. Importancia del aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio. Durante el ejercicio se producen muchos efectos fisiológicos diferentes para aumentar el gasto cardíaco en proporción al grado de ejercicio. De hecho, la capacidad del sistema circulatorio de proporcionar el aumento del gasto cardíaco necesario para aportar el oxígeno y otros nutrientes hacia los músculos durante el ejercicio es tan importante como la fuerza de los propios músculos para establecer el límite del trabajo muscular continuado. Por ejemplo, los corredores de maratón que pueden aumentar su gasto cardíaco al máximo son, normalmente, las mismas personas que marcan récords. Análisis gráfico de los cambios del gasto cardíaco durante el ejercicio intenso. En la figura 21-2 se muestra un análisis gráfico del gran aumento del gasto cardíaco que se produce durante un ejercicio intenso.
El gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso que se cruzan en el punto A proporcionan el análisis de la circulación normal y el cruce en el punto B analiza el ejercicio intenso. Obsérvese que el gran aumento del gasto cardíaco requiere cambios significativos tanto de la curva de gasto cardíaco como de la curva de retorno venoso, de la siguiente forma. Figura 21.2 Análisis gráfico del cambio del gasto cardíaco, el retorno venoso y la presión en la aurícula derecha cuando comienza un ejercicio extenuante. Curvas negras, circulación normal. Curvas rojas, ejercicio intenso. El aumento de la curva de gasto cardíaco se entiende fácilmente. Es consecuencia casi totalmente de la estimulación simpática del corazón que provoca que, 1. La frecuencia cardíaca sea mayor, a menudo hasta frecuencias de 170 a 190 latidos/min, y 2. Un aumento de la fuerza de contracción del corazón, a menudo hasta el doble de lo normal. Sin este aumento de nivel de la función cardíaca, el aumento del gasto cardíaco estaría limitado al nivel de la meseta del corazón normal, lo que supondría un aumento máximo del gasto cardíaco de solo 2,5 veces y no de 4 veces, como puede conseguir un corredor no entrenado, y de 7 veces, como consiguen algunos corredores de maratón. Veamos ahora las curvas de retorno venoso. Si no se producen cambios en la curva de retorno venoso normal, el gasto cardíaco apenas podría aumentar durante el ejercicio, porque el nivel superior de la meseta de la curva de retorno venoso normal es solo de 6L/min. Aún así, se producen dos cambios importantes. 1. La presión media del llenado sistémico aumenta tremendamente al inicio del ejercicio intenso. Este efecto es consecuencia, en parte, de la estimulación simpática que contrae las venas y otras estructuras de capacitancia de la circulación. Además, al tensar los músculos abdominales y otros músculos esqueléticos del organismo se comprimen muchos de los vasos internos, con lo que la compresión es mayor en todo el aparato vascular de capacitancia, provocando un aumento aún mayor de la presión media del llenado sistémico. Durante el ejercicio máximo estos dos efectos aumentan la presión media del llenado sistémico desde un nivel normal de 7 mmHg hasta 30 mmHg. 2. La pendiente de la curva de retorno venoso gira hacia arriba. Esta rotación ascendente se debe al descenso de la resistencia prácticamente en todos los vasos sanguíneos del tejido muscular activo, lo que también provoca el descenso de la resistencia al retorno venoso y eleva la pendiente ascendente de la curva de retorno venoso. Por tanto, la combinación del aumento de la presión media del llenado sistémico y del descenso de la resistencia al retorno venoso eleva todo el nivel de la curva de retorno venoso. En respuesta a los cambios de la curva de retorno venoso y de la curva de gasto cardíaco se obtiene un nuevo punto de equilibrio en la figura 21-2 para el gasto cardíaco y la presión en la aurícula derecha. Ahora es el punto B, que contrasta con el nivel normal del punto A. Obsérvese, en especial, que la presión en la aurícula derecha apenas se ha modificado, con una elevación de solo 1,5 mmHg. De hecho, en una persona que tiene un corazón fuerte la presión en la aurícula derecha a menudo desciende por debajo de lo normal en un ejercicio muy intenso por el gran aumento de la estimulación simpática del corazón durante el ejercicio. En cambio, incluso un nivel de ejercicio moderado puede provocar incrementos acusados en la presión de la aurícula derecha en pacientes con corazones debilitados. Aproximadamente un tercio de todas las muertes que se producen en los países industrializados del mundo occidental son consecuencia de la arteriopatía coronaria y la mayoría de los ancianos tiene un cierto grado de deterioro de la circulación arterial coronaria. Por tal motivo, entender la fisiología normal y patológica de la circulación coronaria es uno de los aspectos más importantes de la medicina. En la figura 21-3 se muestra el corazón y su aporte sanguíneo coronario. Obsérvese que las arterias coronarias principales se apoyan en la superficie del corazón y las más pequeñas penetran desde la superficie en la masa muscular cardíaca. Es a través de esas arterias que casi todo el corazón recibe su aporte de nutrición sanguínea. Solo la 10ª parte del milímetro interno de la superficie endocárdica puede obtener una nutrición significativa directamente de la sangre que recorre el interior de las cámaras cardíacas, por lo que esa fuente de nutrición muscular es minúscula.
Figura 21a3. Las arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda nutre principalmente las porciones anterior e izquierda de las porciones laterales del ventrículo izquierdo, mientras que la arteria coronaria derecha nutre principalmente la mayor parte del ventrículo derecho y también la parte posterior del ventrículo izquierdo en el 80 al 90% de las personas. La mayoría del flujo sanguíneo venoso coronario del músculo ventricular izquierdo vuelve hacia la aurícula derecha del corazón a través del seno coronario, que supone aproximadamente el 75% del flujo sanguíneo coronario total. Por otra parte, la mayoría de la sangre venosa coronaria del músculo ventricular derecho vuelve a través de pequeñas venas cardíacas anteriores que fluyen directamente en la aurícula derecha, y no a través del seno coronario. Una cantidad muy pequeña de la sangre venosa coronaria también vuelve hacia el corazón a través de las mínimas venas de Tebesio, que vacían directamente en todas las cámaras del corazón. El flujo sanguíneo coronario normal promedia el 5% del gasto cardíaco. El flujo sanguíneo coronario normal del ser humano alcanza un promedio en reposo de 70 ml/min/diagonal 100 g de peso del corazón, o 225 ml/min, que es un 4 a 5% del gasto cardíaco total. Durante el ejercicio extenuante el corazón del adulto joven aumenta su gasto cardíaco entre 4 y 7 veces y bombea esta sangre frente a una presión arterial mayor de lo normal, por lo que el trabajo cardíaco en condiciones extremas puede aumentar entre 6 y 9 veces. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo coronario aumenta entre 3 y 4 veces para aportar los nutrientes extra que necesita el corazón. Este aumento es menor que el del trabajo cardíaco, lo que significa que aumenta la relación entre el gasto energético del corazón y el flujo sanguíneo coronario. Es decir, la eficiencia de la utilización cardíaca de energía aumenta para compensar la deficiencia relativa del aporte sanguíneo coronario. Cambios sucesivos del flujo sanguíneo coronario durante la sístole y la diástole, efecto de la compresión del músculo cardíaco. En la figura 21-4 se muestran los cambios del flujo sanguíneo a través de los capilares nutrientes del sistema coronario ventricular izquierdo en mililitros por minuto en el corazón humano durante la sístole y la diástole, extrapolados a partir de estudios en animales experimentales. Obsérvese en este diagrama que el flujo sanguíneo de los capilares coronarios del músculo ventricular izquierdo desciende hasta un valor bajo durante la sístole, que es lo contrario de lo que sucede con el flujo en los lechos vasculares de cualquier otra zona del organismo. La razón de este fenómeno es la importante compresión de los vasos sanguíneos intramusculares por el músculo ventricular izquierdo durante la contracción sistólica. Figura 21-4. Flujo sucesivo de sangre a través de los capilares coronarios del ventrículo izquierdo de una persona durante la sístole y la diástole, extrapolado a partir de flujos medidos en perros. Durante la diástole el músculo cardíaco se relaja y ya no obstruye el flujo sanguíneo a través de los capilares musculares del ventrículo izquierdo, de forma que la sangre fluye rápidamente durante toda la diástole. El flujo sanguíneo que atraviesa los capilares coronarios del ventrículo derecho también sufre cambios fásicos durante el ciclo cardíaco, pero como la fuerza de contracción del músculo ventricular derecho es mucho menor que la del músculo ventricular izquierdo, los cambios fásicos inversos solo son parciales, al contrario de lo que sucede en el músculo ventricular izquierdo. Flujo sanguíneo coronario epicárdico frente a subendocárdico, efecto de la presión intramiocárdica. En la figura 21-5 se muestra la distribución especial de los vasos coronarios en distintas profundidades del músculo cardíaco y las arterias epicárdicas coronarias de la superficie externa que nutren la mayor parte del músculo. Las arterias intramusculares, más pequeñas, derivan de las arterias epicárdicas y penetran en el músculo, aportando los nutrientes necesarios. Inmediatamente por debajo del endocardio se encuentra un plexo de arterias subendocárdicas. Durante la sístole, el flujo sanguíneo a través del plexo subendocárdico del ventrículo izquierdo, en el que los vasos coronarios intramusculares se comprimen mucho con la contracción del músculo ventricular, tiende a disminuir. Sin embargo, los vasos extra del plexo subendocárdico normalmente compensan este descenso.
Más adelante, en este mismo capítulo, se explicará que esta diferencia peculiar entre el flujo sanguíneo de las arterias epicárdicas y subendocárdicas tiene un papel importante en algunos tipos de isquemia coronaria. Figura 21:5 Diagrama de la vasculatura coronaria epicárdica, intramuscular y subendocárdica. El metabolismo muscular local es el controlador principal del flujo coronario. El flujo sanguíneo que atraviesa el sistema coronario está regulado principalmente por la vasodilatación arteriolar local en respuesta a las necesidades nutricionales del músculo cardíaco. Es decir, siempre que aumente la fuerza de la contracción cardíaca, la velocidad del flujo sanguíneo coronario también lo hace. Por el contrario, el descenso de la actividad cardíaca se acompaña de un descenso del flujo coronario. Esta regulación local del flujo sanguíneo coronario es similar a la que se produce en muchos otros tejidos del organismo, en especial en los músculos esqueléticos. Demanda de oxígeno como factor principal en la regulación del flujo sanguíneo coronario local. El flujo sanguíneo en las arterias coronarias está regulado casi exactamente en proporción a las necesidades de oxígeno de la musculatura cardíaca. Normalmente, casi el 70% del oxígeno en la sangre arterial coronaria es extraído a medida que el flujo sanguíneo atraviesa el músculo cardíaco. Como no queda mucho oxígeno, se puede suministrar poco oxígeno más al músculo cardíaco, a menos que el flujo sanguíneo coronario aumente. Por fortuna, el flujo sanguíneo aumenta casi en proporción directa a cualquier otro consumo metabólico adicional de oxígeno en el corazón. Se desconoce por qué el aumento del consumo de oxígeno provoca la dilatación coronaria. Muchos investigadores han propuesto que el descenso de la concentración de oxígeno en el corazón provoca la liberación de sustancias vasodilatadoras desde los miocitos. Estas sustancias dilatan las arteriolas. La adenosina es una sustancia con una gran actividad vasodilatadora. En presencia de concentraciones muy bajas de oxígeno en los miocitos, una gran proporción del ATP celular se degrada a monofosfato de adenosina. Pequeñas porciones de esta sustancia se degradan después y liberan la adenosina hacia los líquidos tisulares del músculo cardíaco, con el aumento consiguiente del flujo sanguíneo coronario local. Después de que la adenosina provoque la vasodilatación, una gran parte de ella se reabsorbe hacia las células cardíacas para ser reutilizada para la producción de ATP. La adenosina no es el único producto vasodilatador que se ha identificado. Otros son fosfato de adenosina, iones potasio, iones hidrógeno, dióxido de carbono, prostaglandinas y óxido nítrico. Los mecanismos de vasodilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca no se han explicado plenamente con la adenosina. Los fármacos que bloquean total o parcialmente el efecto de la adenosina no previenen la vasodilatación coronaria provocada por el aumento de la actividad muscular cardíaca. Los estudios realizados en el músculo esquelético han demostrado también que la infusión continuada de adenosina mantiene la dilatación vascular durante solo 1 a 3H y la actividad muscular aún puede dilatar los vasos sanguíneos locales, incluso cuando la adenosina ya no los puede dilatar. Por tanto, hay que recordar todos los demás mecanismos vasodilatadores mencionados anteriormente. La estimulación de los nervios autónomos que van hacia el corazón afectan al flujo sanguíneo coronario, tanto directa como indirectamente. Los efectos directos son consecuencia de la acción de varios transmisores nerviosos, acetilcolina de los nervios vagos y noradrenalina de los nervios simpáticos sobre los vasos coronarios. Los efectos indirectos son consecuencia de los cambios secundarios del flujo sanguíneo coronario provocado por el aumento o descenso de la actividad cardíaca. Los efectos indirectos, que son principalmente contrarios a los efectos directos, tienen un papel más importante en el control normal del flujo sanguíneo coronario. Es decir, la estimulación simpática, que libera noradrenalina desde los nervios simpáticos y adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal, aumenta tanto la frecuencia cardíaca como la contractilidad cardíaca y también aumenta la velocidad del metabolismo cardíaco. A su vez, el aumento del metabolismo del corazón anula los mecanismos reguladores del flujo sanguíneo local para dilatar los vasos coronarios y el flujo sanguíneo aumenta aproximadamente en proporción a las necesidades metabólicas del músculo cardíaco.
Por el contrario, la estimulación vagal disminuye la velocidad cardíaca al liberar acetilcolina y tiene un pequeño efecto depresor sobre la contractilidad cardíaca. Estos efectos disminuyen el consumo cardíaco de oxígeno y, por tanto, contraen indirectamente las arterias coronarias. Efectos directos de los estímulos nerviosos sobre la vasculatura coronaria. La distribución de las fibras nerviosas parasimpáticas, vagales, hacia el sistema coronario ventricular no es muy grande, pero la acetilcolina liberada por la estimulación parasimpática tiene un efecto directo dilatando las arterias coronarias. Se produce una inervación simpática de los vasos coronarios mucho más extensa. En el capítulo 61 veremos que las sustancias transmisoras simpáticas noradrenalina y adrenalina tienen un efecto constrictor o dilatador, dependiendo de la presencia o ausencia de receptores constrictores o dilatadores en las paredes del vaso sanguíneo. Los receptores constrictores se denominan receptores alfa y los dilatadores son los receptores beta. En los vasos coronarios hay receptores tanto alfa como beta. En general, los vasos coronarios epicárdicos preponderan sobre los receptores alfa, mientras que las arterias intramusculares preponderan sobre los receptores beta. Por tanto, la estimulación simpática puede provocar, al menos en teoría, una pequeña constricción o dilatación coronaria, habitualmente una constricción. En algunas personas los efectos vasoconstrictores alfa pueden ser desproporcionadamente importantes, por lo que aparece isquemia miocárdica vasoespástica durante los periodos de estimulación simpática excesiva, a menudo con dolor anginoso. Los factores metabólicos, en especial el consumo miocárdico de oxígeno, son los controladores principales del flujo sanguíneo miocárdico. Siempre que los efectos directos de la estimulación nerviosa reducen el flujo sanguíneo coronario, será el control metabólico del flujo coronario el que anule los efectos nerviosos coronarios directos en segundos. Características especiales del metabolismo del músculo cardíaco. Los principios básicos del metabolismo celular, como se comenta en los capítulos 68 a 73, se aplican al músculo cardíaco igual que a los demás tejidos, aunque hay algunas diferencias cuantitativas. Una de las más importantes es que, en condiciones de reposo, el músculo cardíaco consume normalmente ácidos grasos para aportar la mayor parte de la energía, y no hidratos de carbono. Aproximadamente el 70% de su energía procede de los ácidos grasos. Sin embargo, también es así en otros tejidos, y el metabolismo cardíaco puede activar mecanismos de glucólisis anaeróbica para obtener energía en condiciones anaerobias o de isquemia. Sin embargo, la glucólisis consume grandes cantidades de glucosa sanguínea, a la vez que forma grandes cantidades de ácido láctico en el tejido cardíaco, que es quizás una de las causas de dolor cardíaco en las afecciones cardíacas isquémicas, como veremos más adelante en este capítulo. Al igual que sucede en otros tejidos, más del 95% de la energía metabólica liberada desde los alimentos se usa para formar ATP en la mitocondria. A su vez, este ATP actúa como convector de energía para la contracción y para otras funciones celulares de la célula muscular cardíaca. En la isquemia coronaria intensa el ATP se degrada primero a difosfato de adenosina, después a monofosfato de adenosina y, por último, a adenosina. Puesto que la membrana celular del músculo cardíaco es ligeramente permeable a la adenosina, gran parte de este agente puede difundir desde los miocitos hacia la sangre circulante. La adenosina liberada es una de las sustancias que provoca la dilatación de las arteriolas coronarias durante la hipoxia, como ya hemos comentado. Sin embargo, la pérdida de adenosina también tiene consecuencias importantes para la célula. Tan solo 30 minutos después de la isquemia coronaria intensa, como sucede después del infarto de miocardio, aproximadamente la mitad de la adenosina base puede haberse perdido de los miocitos cardíacos afectados. Además, esta pérdida puede reemplazarse por una síntesis de adenosina nueva a una velocidad de solo el 2% por hora, por lo que el alivio de la isquemia puede producirse demasiado tarde, una vez que el ataque de isquemia coronaria persiste durante 30 minutos o más, para impedir lesiones y muerte de las células cardíacas. Esta es una de las principales causas de muerte de las células cardíacas durante la isquemia miocárdica. La causa de muerte más frecuente en la cultura
occidental es la cardiopatía isquémica, consecuencia de un flujo sanguíneo coronario insuficiente. Aproximadamente el 35% de las personas de Estados Unidos de 65 años de edad o más fallecen por esta causa. Algunas muertes se producen súbitamente, como consecuencia de la oclusión de la arteria coronaria o de la fibrilación del corazón, mientras que otras son lentas, a lo largo de semanas o años, como consecuencia del debilitamiento progresivo de la función de bomba del corazón. En este capítulo vamos a comentar la isquemia coronaria aguda provocada por la oclusión de una arteria coronaria y por el infarto de miocardio. En el capítulo 22 veremos la insuficiencia cardíaca congestiva, cuya causa más frecuente es la isquemia coronaria lentamente progresiva y el debilitamiento del músculo cardíaco. Aterosclerosis como causa de cardiopatía isquémica. Una causa frecuente de disminución del flujo sanguíneo coronario es la aterosclerosis. El proceso aterosclerótico se comenta en relación con el metabolismo lipídico en el capítulo 69. Brevemente, en las personas que tienen una predisposición genética a la aterosclerosis, tienen sobrepeso o padecen obesidad y mantienen un estilo de vida sedentario, se van depositando gradualmente cantidades importantes de colesterol por debajo del endotelio en muchos puntos de las arterias, por todo el cuerpo. Estas zonas de depósito son invadidas paulatinamente por tejido fibroso y con frecuencia se calcifican. El resultado neto es el desarrollo de placas ateroscleróticas que protruyen en la luz de los vasos y bloquean el flujo sanguíneo total o parcialmente. Un lugar frecuente de desarrollo de las placas ateroscleróticas son los primeros centímetros de las arterias coronarias mayores. La oclusión aguda de una arteria coronaria es más frecuente en una persona que tiene una cardiopatía coronaria aterosclerótica subyacente, pero no aparece casi nunca en una persona con una circulación coronaria normal. La oclusión aguda puede ser consecuencia de varios factores, dos de los cuales son los siguientes. 1. La placa aterosclerótica provoca la aparición de un coágulo de sangre en la zona, un trombo, que ocluye la arteria. El trombo se produce en lugares donde la placa aterosclerótica se ha roto a través del endotelio y entra en contacto directo con la sangre circulante. Dado que la placa tiene una superficie irregular, las plaquetas sanguíneas se adhieren a ella, se deposita fibrina y los eritrocitos quedan atrapados para formar el coágulo de sangre que crece hasta que ocluye el vaso. Otras veces el coágulo se rompe y se desprende del lugar de inserción en la placa aterosclerótica y se dirige hacia una rama más periférica del árbol arterial coronario, donde bloquea la arteria. El trombo que circula por la arteria de esta forma y ocluye el vaso más distalmente se denomina émbolo coronario. 2. Muchos médicos creen que también puede producirse el espasmo muscular local de una arteria coronaria. El espasmo podría ser consecuencia de la irritación directa del músculo liso de la pared arterial por los bordes de una placa aterosclerótica o de los reflejos nerviosos locales que provocan una contracción excesiva de la pared vascular coronaria. El espasmo provoca entonces la trombosis secundaria del vaso. Importancia vital de la circulación colateral en el corazón. El grado de daño que sufre el músculo cardíaco por una constricción aterosclerótica de las arterias coronarias de desarrollo lento o por la oclusión coronaria súbita está determinado en gran medida por el grado de circulación colateral que se haya desarrollado o que pueda abrirse en minutos después de la oclusión. En un corazón normal no existen prácticamente comunicaciones importantes entre las arterias coronarias mayores. Sin embargo, existen muchas anastomosis entre las arterias pequeñas que miden de 20 a 250 m de diámetro, como se ve en la figura 21a6. Figura 21a6. Anastomosis diminutas en el sistema arterial coronario normal. Cuando se produce una oclusión súbita en una de las arterias coronarias mayores, las anastomosis pequeñas comienzan a dilatarse en segundos. No obstante, el flujo sanguíneo que atraviesa estas colaterales diminutas suele ser menos de la mitad del necesario para mantener viva la mayor parte del músculo cardíaco que ahora irrigan. Los diámetros de los vasos colaterales no aumentan mucho más en las siguientes 8 a 24 h, pero después el flujo colateral comienza a aumentar, doblándose hacia el segundo o tercer día y alcanzando a menudo un flujo coronario normal o casi normal al cabo de un mes.
Muchos pacientes se recuperan casi completamente de grados variables de oclusión coronaria debido al desarrollo de estos canales colaterales cuando la superficie afectada del músculo no es demasiado grande. Cuando la aterosclerosis estenosa lentamente las arterias coronarias en un periodo de muchos años, y no bruscamente, se pueden desarrollar vasos colaterales al mismo tiempo cuando la aterosclerosis es cada vez más intensa. Por tanto, la persona puede no tener nunca un episodio agudo de disfunción cardíaca aunque, finalmente, el proceso aterosclerótico se desarrolla más allá de los límites que puede suministrar el aporte de sangre colateral para aportar el flujo sanguíneo necesario y, a veces, los propios vasos sanguíneos colaterales desarrollan aterosclerosis. Cuando esto sucede, el trabajo del músculo cardíaco queda gravemente limitado, y el corazón no puede bombear ni siquiera las cantidades necesarias de flujo sanguíneo. Esta es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca en los ancianos. Inmediatamente después de una oclusión de la arteria coronaria, el flujo sanguíneo cesa en los vasos coronarios distales a la oclusión, excepto por las pequeñas cantidades de flujo colateral de los vasos circundantes. Se dice que la zona de músculo que tiene un flujo cero o tan poco flujo que no puede mantener la función muscular cardíaca está infartada. El proceso global se denomina infarto de miocardio. Poco después del inicio del infarto comienzan a filtrarse pequeñas cantidades de sangre colateral en la zona infartada, lo cual, combinado con la dilatación progresiva de los vasos sanguíneos locales, hace que la zona se llene en exceso de sangre estancada. Simultáneamente, las fibras musculares usan los últimos vestigios del oxígeno en sangre, provocando que la hemoglobina se desoxigene totalmente. Por tanto, la zona infartada adquiere una coloración azulada o marrón y los vasos sanguíneos de la zona parecen estar ingurgitados, a pesar de la ausencia de flujo sanguíneo. En etapas posteriores las paredes de los vasos son más permeables y pierden líquido. El tejido muscular local se vuelve edematoso y los miocitos cardíacos comienzan a hincharse porque disminuye el metabolismo celular. A las pocas horas de la falta de sangre los miocitos mueren. El músculo cardíaco requiere 1,3 mililitros de oxígeno por 100 gramos de tejido muscular por minuto para mantenerse vivo, lo que contrasta con los 8 mililitros de oxígeno por 100 gramos que llegan al ventrículo izquierdo normal en reposo cada minuto. Por tanto, el músculo no morirá aunque el flujo sanguíneo fuera incluso el 15 a 30% del flujo sanguíneo coronario normal en reposo. En la porción central de un infarto extenso el músculo muere porque allí casi no hay flujo sanguíneo colateral. Infarto subendocárdico. El músculo subendocárdico sufre infartos incluso cuando no hay signos de infarto en las porciones superficiales del corazón, ya que el músculo subendocárdico tiene un consumo de oxígeno más elevado y una dificultad añadida para obtener el flujo sanguíneo adecuado, porque los vasos sanguíneos del subendocardio están fuertemente comprimidos por la contracción sistólica del corazón, como ya hemos explicado. Por tanto, cualquier situación que comprometa el flujo sanguíneo hacia cualquier zona del corazón provoca daños primero en las regiones subendocárdicas y el daño se extiende después hacia el exterior, hacia el epicardio. Las causas de muerte más frecuentes después del infarto agudo de miocardio son 1. El descenso del gasto cardíaco, 2. El estancamiento de sangre en los vasos sanguíneos pulmonares y después la muerte como consecuencia del edema de pulmón, 3. La fibrilación cardíaca y, en ocasiones, 4. La rotura cardíaca. Descenso del gasto cardíaco, distensión sistólica y shock cardiógeno. Cuando algunas fibras musculares cardíacas no están funcionantes y otras son demasiado débiles para contraerse con gran fuerza, la capacidad global de bomba del ventrículo afectado está muy deprimida. En realidad, la fuerza global de bombeo del corazón infartado a menudo desciende más de lo que se podría esperar, por un fenómeno denominado distensión sistólica que se muestra en la figura 21-721-7. Según ello, la porción isquémica del músculo, tanto si está muerta como si no está funcionante, en lugar de contraerse es obligada a salir por la presión que se desarrolla dentro del ventrículo cuando las porciones normales del músculo ventricular se contraen. Por tanto, gran parte de la fuerza de bombeo del ventrículo se disipa con la protrusión la zona no funcionante del músculo cardíaco.
Figura 21a7 distensión sistólica en una zona de músculo cardíaco isquémico. Cuando el corazón ya es incapaz de contraerse con fuerza suficiente para bombear la sangre hacia el árbol arterial periférico, se producen la insuficiencia cardíaca y la muerte del tejido periférico como consecuencia de la isquemia periférica. Esta situación, conocida como shock coronario, shock cardiógeno, shock cardíaco o insuficiencia cardíaca de bajo gasto, se comenta con mayor detalle en el capítulo 22. El shock cardiógeno casi siempre se produce cuando el infarto afecta a más del 40% del ventrículo izquierdo y la muerte aparece en más del 70% de los pacientes que se desarrolla el shock cardiógeno. Estancamiento de sangre en el sistema venoso del organismo. Cuando el corazón no está bombeando la bomba anterogradamente, debe haber estancamiento de sangre en las aurículas y en los vasos sanguíneos de los pulmones o en la circulación sistémica, lo que provoca el aumento de presión en los capilares, en particular en los pulmones. Este estancamiento de sangre de las venas a menudo provoca pocas dificultades durante las primeras horas tras un infarto de miocardio. Por el contrario, los síntomas se desarrollan varios días más tarde por el siguiente motivo: la disminución aguda del gasto cardíaco hace que disminuya el flujo sanguíneo hacia los riñones y después, por los motivos que se comentan en el capítulo 22, los riñones no pueden excretar orina suficiente, que va sumándose progresivamente al volumen total de sangre y, por tanto, provoca síntomas congestivos. En consecuencia, muchos pacientes que aparentemente evolucionan bien durante los primeros días tras el inicio de la insuficiencia cardíaca desarrollarán agudamente un edema de pulmón y fallecerán pocas horas después de la aparición de los síntomas pulmonares iniciales. Fibrilación de los ventrículos tras un infarto de miocardio. La causa de la muerte en muchas personas que fallecen por una oclusión coronaria es la fibrilación ventricular súbita. La tendencia a desarrollar fibrilación es especialmente importante después de un infarto extenso, pero a veces la fibrilación se produce después de oclusiones pequeñas. En realidad, algunos pacientes con insuficiencia coronaria crónica fallecen súbitamente por la fibrilación sin tener un infarto agudo. Es muy probable que la fibrilación se produzca durante dos periodos especialmente peligrosos después del infarto coronario. El primero tiene lugar durante los primeros 10 minutos después de que se produzca el infarto. Después hay un periodo breve de seguridad relativa seguido por un segundo periodo de irritabilidad cardíaca que comienza una hora después y que dura algunas horas. La fibrilación también puede aparecer muchos días después del infarto, pero ya es menos probable. La tendencia del corazón a fibrilar depende al menos de 4 factores. 1. La pérdida aguda del aporte de sangre hacia el músculo cardíaco provoca la depresión rápida de potasio de la musculatura isquémica, lo que también incrementa la concentración de potasio en los líquidos extracelulares que rodean las fibras musculares cardíacas. En los experimentos en los que se ha inyectado el potasio en el sistema coronario se ha demostrado que una concentración elevada de potasio extracelular aumenta la irritabilidad de la musculatura cardíaca y, por tanto, también aumenta su probabilidad de fibrilación. 2. La isquemia del músculo provoca una corriente de lesión que se describe en el capítulo 12 en relación con los electrocardiogramas de pacientes con infarto agudo de miocardio. Es decir, la musculatura isquémica no puede repolarizar completamente sus membranas después de un latido cardíaco, por lo que la superficie externa de este músculo se mantiene negativa con respecto al potencial de membrana normal del músculo cardíaco en cualquier otro lugar del corazón. Por tanto, la corriente eléctrica fluye desde esta zona isquémica del corazón hacia la zona normal y provoca impulsos anormales que ocasionan la fibrilación. 3. Después de un infarto masivo se desarrollan reflejos simpáticos potentes, principalmente porque el corazón no bombea el volumen de sangre suficiente hacia el árbol arterial, que conduce a una reducción de la presión sanguínea. La estimulación simpática también aumenta la irritabilidad del músculo cardíaco y, por tanto, predispone a la fibrilación. 4. La debilidad del músculo cardíaco que provoca el infarto de miocardio a menudo provoca la dilatación excesiva del ventrículo. Esta dilatación excesiva aumenta el trayecto que debe recorrer la conducción del impulso en el corazón y provoca con frecuencia la aparición de vías de conducción anormales en torno a la zona infartada del músculo cardíaco.
Ambos efectos predisponen al desarrollo de movimientos circulares porque, como se comenta en el capítulo 13, la prolongación excesiva de las vías de conducción en los ventrículos favorece la reentrada en un músculo que ya se está recuperando de su refractariedad, con lo que se inicia un ciclo de movimiento circular, de nueva excitación que da lugar a la continuación del proceso. Rotura de la zona infartada. Durante el primer día, o algo más, tras un infarto de miocardio agudo el riesgo de rotura de la porción isquémica del corazón es bajo, pero unos días más tarde las fibras del músculo muerto comienzan a degenerar y el corazón se estira hasta hacerse muy fino. Cuando esto sucede, el músculo muerto protruye en gran medida hacia afuera con cada contracción cardíaca y esta distensión sistólica va siendo cada vez mayor hasta que, finalmente, el corazón se rompe. De hecho, uno de los medios utilizados para evaluar el progreso de un infarto de miocardio grave consiste en registrar mediante estudios de imagen cardíaca, como la radiografía, si empeora el grado de distensión sistólica. Cuando un ventrículo se rompe, la pérdida de sangre en el espacio pericárdico provoca rápidamente el desarrollo de un taponamiento cardíaco, es decir, la compresión del corazón desde el exterior por la sangre que se acumula en la cavidad pericárdica. La sangre no puede fluir hacia la aurícula derecha debido a esta compresión del corazón y el paciente fallece por un descenso súbito del gasto cardíaco. En la parte superior izquierda de la figura 21-8 se muestran los efectos de la oclusión de la arteria coronaria en un paciente con una pequeña zona de isquemia muscular y en la parte derecha se muestra una gran zona de isquemia. Cuando la zona de isquemia es pequeña la muerte de los miocitos es escasa o nula pero parte del músculo queda temporalmente no funcionante porque recibe una nutrición inadecuada que apoye la contracción muscular. Figura 21-8 superior. Superficie pequeña y grande de isquemia coronaria. Inferior. Etapas de la recuperación de un infarto de miocardio. Cuando la superficie afectada por la isquemia es extensa, parte de las fibras musculares del centro de la zona mueren rápidamente, en 1 a 3H cuando la interrupción del aporte sanguíneo coronario es total. Inmediatamente alrededor de la zona muerta hay una zona no funcionante en la que fracasa la contracción y también la conducción del impulso. Después, rodeando circunferencialmente la zona no funcionante hay otra zona que aún se contrae, pero solo débilmente debido a la isquemia leve. En la parte inferior de la figura 21-8 se muestran las distintas etapas de recuperación tras un infarto de miocardio extenso. Poco después de la oclusión mueren las fibras musculares del centro de la zona isquémica. Después, en los días siguientes, esta zona de fibras muertas se hace mayor porque muchas de las fibras marginales sucumben finalmente a la isquemia prolongada. Al mismo tiempo, gran parte del músculo no funcionante se recupera debido al aumento de tamaño de los canales arteriales. Colaterales que nutren el borde exterior de la zona infartada. Después de un periodo que varía entre unos días y 3 semanas, la mayoría del músculo no funcionante se vuelve funcionante de nuevo o muere. Mientras tanto, comienza a desarrollarse tejido fibroso entre las fibras muertas porque la isquemia estimula el crecimiento de los fibroblastos y favorece el desarrollo de una cantidad de tejido fibroso mayor de lo normal. Por tanto, el tejido muscular muerto va siendo sustituido gradualmente por tejido fibroso. Después, el tejido cicatricial puede hacerse más pequeño en un periodo de varios meses a un año debido a la propiedad general del tejido fibroso de sufrir una contracción y disolución progresivas. Por último, las zonas normales del corazón sufren una hipertrofia gradual para compensar la pérdida de la musculatura cardíaca muerta, al menos parcialmente. El corazón se recupera casi total o parcialmente en unos meses, utilizando todos estos medios. Valor del reposo en el tratamiento del infarto de miocardio. El grado de muerte celular cardíaca se encuentra determinado por el grado de isquemia y de trabajo del músculo cardíaco. Cuando el trabajo cardíaco aumenta mucho, como sucede durante el ejercicio, con una tensión emocional importante o como consecuencia de la fatiga, el corazón necesita más oxígeno y otros nutrientes para mantener la vida. Además, los vasos sanguíneos anastomóticos que aportan la sangre a las zonas isquémicas del corazón también deben nutrir las zonas del corazón que nutre normalmente. Cuando el corazón se vuelve excesivamente activo, los vasos de la musculatura normal se dilatan mucho.
Esta dilatación permite que la mayoría del flujo sanguíneo entre en los vasos coronarios para fluir a través del tejido muscular normal, permitiendo de esta manera que fluya poca sangre hacia los pequeños canales anastomóticos hacia la zona isquémica. Como consecuencia, la situación isquémica empeora. Esta situación se conoce como el síndrome de robo coronario. En consecuencia, uno de los factores más importantes para el tratamiento de un paciente con infarto de miocardio es la observación de un reposo absoluto del organismo durante el proceso de recuperación. Función del corazón tras la recuperación de un infarto de miocardio. En ocasiones, un corazón que se ha recuperado de un infarto de miocardio extenso recupera casi su capacidad funcional plena, pero lo normal es que su capacidad de bomba quede permanentemente disminuida por debajo de la de un corazón normal, lo que no significa que la persona sea necesariamente un inválido cardíaco o que el gasto cardíaco en reposo esté deprimido por debajo de lo normal, porque el corazón normal es capaz de bombear un 300 a un 400% más de sangre por minuto que la que necesita el organismo en reposo, es decir, una persona normal tiene una reserva cardíaca del 300 al 400%. Aunque la reserva cardíaca se reduzca al 100%, la persona puede realizar aún la mayoría de las actividades normales, pero no el ejercicio extenuante que sobrecargaría el corazón. Normalmente, una persona no puede sentir su corazón, pero el músculo cardíaco isquémico provoca una sensación de dolor, a veces intenso. Se desconoce qué es lo que causa este dolor, pero se cree que la isquemia hace que el músculo libere sustancias ácidas, como el ácido láctico u otros productos que estimulan el dolor, como la histamina, las cininas o las enzimas proteolíticas celulares, que no se eliminan con la rapidez suficiente debido a que el flujo sanguíneo coronario se desplaza lentamente. Las concentraciones altas de estos productos anormales estimulan después las terminaciones nerviosas del dolor en el músculo cardíaco, enviando los impulsos de dolor a través de las fibras nerviosas sensibles aferentes hacia el sistema nervioso central. Angina de pecho, dolor cardíaco. En la mayoría de las personas en las que se desarrolla una constricción progresiva de sus arterias coronarias, el dolor cardíaco, que se denomina angina de pecho, comienza a aparecer siempre que la carga del corazón sea demasiado grande en relación con el flujo sanguíneo coronario disponible. Este dolor se siente por debajo de la parte superior del esternón, sobre el corazón, y además suele ser referido hacia zonas superficiales a distancia, principalmente el brazo y el hombro izquierdos, pero también hacia el cuello e incluso hacia un lado de la cara. La causa de esta distribución del dolor es que, en la etapa embrionaria, el corazón se origina en el cuello, al igual que los brazos, por lo que tanto el corazón como estas superficies del organismo reciben las fibras nerviosas del dolor de los mismos segmentos de la médula espinal. La mayoría de las personas que tienen angina de pecho crónica siente el dolor cuando hacen ejercicio o cuando experimentan emociones que aumentan el metabolismo del corazón o que contraen temporalmente los vasos coronarios a través de las señales nerviosas vasoconstrictoras simpáticas. El dolor anginoso se agrava a sí mismo con las temperaturas frías o al tener el estómago lleno, ya que ambas circunstancias elevan la carga de trabajo del corazón. El dolor dura solo unos minutos, pero algunos pacientes tienen una isquemia tan intensa y de larga duración que el dolor está presente en todo momento. Con frecuencia se describe como una sensación de calor, opresión y constricción, y es de tal intensidad que el paciente interrumpe todas las actividades corporales innecesarias. Tratamiento farmacológico. Hay varios fármacos vasodilatadores que, cuando se administran durante un ataque agudo de angina, pueden conseguir el alivio inmediato del dolor. Los fármacos vasodilatadores de corta acción de uso habitual son nitroglicerina y otros nitratos. Otros vasodilatadores, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, los bloqueantes del canal del calcio y la ranolacina, pueden ser beneficiosos para tratar una angina de pecho estable crónica. Otra clase de fármacos que se usan para el tratamiento prolongado de la angina de pecho es la de los bloqueantes, como el propranolol. Estos fármacos bloquean los receptores adrenérgicos simpáticos, con lo que impiden el aumento simpático de la frecuencia y del metabolismo cardíacos durante el ejercicio o los episodios emocionales.
Por tanto, el tratamiento con un bloqueante disminuye la necesidad de un aporte extra de oxígeno en el corazón en situaciones estresantes. Por razones evidentes, este tratamiento también reduce el número de crisis de angina y su intensidad. Cirugía de derivación aortocoronaria. En muchos pacientes con isquemia coronaria, las zonas contraídas de las arterias coronarias se sitúan solo en algunos puntos definidos bloqueados por una placa aterosclerótica y el resto de los vasos coronarios es normal o casi normal. En la década de 1960 se desarrolló un procedimiento quirúrgico, la derivación aortocoronaria o injerto de derivación de arteria coronaria, IDAC, en el que se extraía una sección de una vena subcutánea del brazo o la pierna y después se injertaba desde la raíz de la aorta hacia una zona lateral de una arteria coronaria periférica distal al punto de bloqueo aterosclerótico. Lo normal es realizar entre 1 y 5 injertos de este tipo cada vez, cada uno de ellos hacia una arteria coronaria periférica distalmente al bloqueo. El dolor anginoso se alivia en la mayoría de los pacientes. Asimismo, este procedimiento de derivación coronaria permite al paciente recuperar su esperanza de vida normal en aquellos casos cuyos corazones no están gravemente dañados antes de la cirugía. Si, por el contrario, el corazón está ya muy dañado, es probable que el procedimiento de derivación sea poco útil. Angioplastía coronaria. Desde la década de los 80 se ha usado un procedimiento para abrir los vasos coronarios parcialmente bloqueados antes de que se ocluyan por completo. Este procedimiento, denominado angioplastía arterial coronaria, se realiza de la forma siguiente: bajo control radiológico se introduce en el sistema coronario un pequeño catéter, de 1 milímetro de diámetro, que tiene un balón en su extremo, y se le empuja a través de la arteria que tiene la oclusión parcial hasta que la porción del balón del catéter se aposenta sobre el punto de oclusión parcial. El balón se infla con una presión elevada, lo que estira mucho la arteria enferma. Después de realizar este procedimiento, el flujo sanguíneo a través del vaso aumenta 3 o 4 veces y los síntomas de isquemia coronaria se alivian durante varios años en más del 75% de los pacientes que se someten a este procedimiento, aunque muchos de ellos requerirán finalmente una cirugía de derivación coronaria. A veces se introducen pequeños tubos de malla de acero inoxidable denominados endoprótesis dentro de una arteria coronaria dilatada mediante una angioplastía para mantener abierta la arteria, con lo que se previene la reestenosis. En un plazo de unas semanas después de haber colocado la endoprótesis en la arteria coronaria, el endotelio suele crecer sobre la superficie metálica de la endoprótesis, lo que permite que la sangre circule a través de la endoprótesis. Sin embargo, en aproximadamente el 25 a 40% de los pacientes tratados con angioplastía la arteria coronaria bloqueada se vuelve a cerrar, reestenosis, a menudo durante los primeros 6 meses después de la intervención inicial. Por lo común, la reestenosis se debe a una formación excesiva de tejido cicatricial que se desarrolla debajo del nuevo endotelio sano aparecido sobre la endoprótesis. Las endoprótesis que liberan fármacos lentamente, de elusión de fármacos, pueden ayudar a evitar un crecimiento excesivo de tejido cicatricial. Continuamente están desarrollándose nuevos procedimientos experimentales que pretenden abrir las arterias coronarias ateroscleróticas. En uno de estos procedimientos se utiliza un haz de láser desde la punta de un catéter para la arteria coronaria que busca la lesión aterosclerótica. Este láser literalmente disuelve la lesión sin dañar sustancialmente el resto de la pared arterial. Armstrong Egg, Rutledge Jesse, Rogers J.